En esta tarde, sí, tenemos una entrevista muy especial, ¿no? Y además, bueno, es el día justamente de la lucha contra la violencia institucional, ¿sí? Ujú. Hoy 7 de mayo. Y en comunicación a Raquel Huitis, ¿sí? Ella es la mamá de Mariano Huitis. Mariano era un joven de 16 años, músico, que fue asesinado por la espalda por la policía bonaerense. Esto ocurrió hace ya 20 años, el 21 de septiembre del año 2000. Huitis y Darío Riquelme, que tenía 16 años, fueron ejecutados por un cabo de la policía bonaerense cuando Riquelme tomó al músico de rehén para intentar robar una sucursal bancaria en Bécar. Tras una persecución, Riquelme arrojó su arma, se desarmó y Huitis gritó que él era el rehén. Sin embargo, este cabo les disparó y los dos fueron fusilados por la espalda en completo estado de indefensión. Para seguir, por supuesto, con más información de cómo siguieron los hechos y, digamos, cómo sigue en la actualidad, es que estamos en comunicación con la mamá de Mariano, Raquel Huitis, a quien saludamos y le agradecemos infinitamente este momento. Raquel, muy buenas tardes. Sí, estaba muteada, perdón. Bueno, no pasa nada. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por invitarme. Y hace 20 años era todo un poco más difícil, primero porque teníamos, por un lado, un gobernador que decía hay que meter bala, entonces se instaló una mano dura que habilitaba a las policías, a las fuerzas de seguridad, al servicio penitenciario, a hacer un mal uso de la fuerza. Y hacer un abuso, o sea, cometer graves violaciones a los derechos humanos. Y aparte era todo más complicado también porque no éramos tan bien recibidos como familiares de la víctima por los distintos actores judiciales que intervenían en la causa. Nosotros desde un principio con mi marido teníamos muy claro que la lucha iba a ser larga, difícil, y que teníamos que golpear todas las puertas que teníamos a mano. En ese momento tampoco las secretarías de derechos humanos, que hoy hay en provincia o en nación, tampoco tenían la fuerza y la competencia que tienen hoy. Entonces era bastante complicado. Yo recuerdo que en una oportunidad observé cómo la fiscal atendió a Ana María Lioto era la mamá de Darío Riquelme, y realmente me dio vergüenza ajena. Me dio vergüenza porque nadie, ninguna vida es más valiosa ni más digna que otra. Las historias de vida son diferentes, pero todas las vidas son valiosas y debemos cuidarlas. En ese momento, digamos, nosotros nos presentamos enseguida como particulares damnificados en la causa, o sea, ya al día siguiente estábamos presentados. Ana María se acercan a un homenaje musical. Nosotros a la semana siguiente, como sabíamos de las dificultades que tenía todo el proceso y alcanzar la justicia, comenzamos a hacer homenajes musicales. Mariano era músico, cantaba en varios coros, tenía varios grupos. Entonces dijimos, la música saca lo mejor de cada uno. Así que comenzamos a hacer homenajes musicales y Ana María se acercó a uno de esos homenajes a pedirnos perdón. Y yo le dije que no nos tenía que pedir perdón, que el que tenía que pedir perdón era el policía que había disparado sin necesidad, porque desde el auto no había habido ninguna respuesta ni ninguna agresión. Él pudo haber detenido, pero eligió disparar. Le dijimos a Ana María, ella me decía, mi hijo andaba en malas juntas, y esto es un discurso que nos mete desgraciadamente la sociedad, ¿no? Que hay personas que no merecen justicia o que no tienen, digamos que le podemos limitar los derechos. ¿No es cierto? Entonces le dijimos que no, que ella tenía que pelear por su hijo, que si bien había cometido un delito, en todo caso, lo que debía reprochársele era el delito,
pero no ser fusilado por la espalda, porque en nuestro país no tenemos la pena de muerte, por ejemplo. Entonces, le pedimos al Centro de Estudios Legales y Sociales que defendiera a Ana María, y fue que la patrocinó, así que fuimos juntas al juicio. No pedimos la sentencia máxima. El policía que mata a Mariano y a Darío tenía nada más que 3 años que Mariano, o sea, tenía 26 años. No pedimos la pena máxima, pedimos 20 años. Yo creo que los jueces fueron uno de los más sorprendidos por vernos llegar juntas al juicio. Y en general no fuimos bien tratados, sobre todo los organismos de derechos humanos fueron bastante vapuleados durante el juicio, ¿no? Digamos, por la actitud que tenían los jueces. Ujú. El primer juicio mostró claramente la doble vara que tienen los actores judiciales, que se sienten poderosos con los débiles, pero débiles con los poderosos. Condenan a Rubén Emir Champonois, que es el policía que dispara, a 8 años y medio por la muerte de Mariano, y absuelven por la muerte de Darío Riquelme. Ahí te muestra claramente cuál era su sentir y su pensar. Fuimos todos a casación al final resuelve que fue un homicidio con dolo, el de Darío Riquelme. Nosotros no podíamos apelar, apelamos igual, por supuesto, y fuimos hasta la Suprema Corte de Provincia, hasta que, bueno, casación saca esa calificación y entonces se va a una nueva imposición de pena, del cual le pedimos a la Corte que nos habilitara a participar, porque si un homicidio fue con dolo, el otro también. Así que la sentencia fue 12 años y 9 meses. Ellos pensaron que la vida de Darío valía exactamente igual que la mitad de la vida de Mariana, si sacamos la cuenta. Barbaridad. Una barbaridad. Una barbaridad. Ejecutados los dos, Riquelme se había desarmado, o sea que ya no representaba un peligro. No. Incluso plantaron un arma a los pies de Mariano para justificar la balacera, porque todas las balas fueron policiales y fueron varias. Al final, bueno, nosotros apelamos nuevamente esa sentencia porque nos parecía poco digna, y al final casación vuelve a resuelve 15 años por ambos homicidios. Y ahí uno también tiene que dar un cierre porque hay una familia atrás también acompañando. Uh-huh. Y consideramos esa pena era un poco más digna que la anterior, así que dejamos de apelar y el que apeló fue Champonois, que llegó hasta la Corte Suprema de Nación, pero fue confirmada la pena impuesta por casación, 15 años, después de 14 años del hecho. Uh-huh. Raquel, yo la quiero invitar a que me acompañe ahora a Río Mayo. Usted sabe, este programa Nuestros Sures lo hacemos 11 emisoras de Radio Nacional de la Patagonia Sur. Yo estoy en Comodoro Rivadavia y la quiero invitar a que me acompañe a Río Mayo, porque ahí está nuestra compañera Estela Maris Ríos, que la quiere saludar. Hola Raquel, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Como referente del área de género aquí en la emisora, la abrazo con el corazón por su lucha, por su historia. Y bueno, ha comenzado el debate, ¿no?, del proyecto para prevenir y erradicar la violencia institucional. Se está tratando en diputados. Usted está como invitada, como referente de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia, Zona Norte. Uh-huh. Cuéntenos cómo va, cómo se le ha dado tratamiento, cuál es su aporte. En general, la ley toma varios de los aportes de distintos familiares que han tenido, digamos, en su lucha por justicia, ¿no? Porque en tantos años de democracia no hemos podido superar la violencia institucional, o sea que siempre los casos pasaron y siguen pasando. Quizás lo que varía es la cantidad.
¿no? En algunas gestiones de gobierno se vio muy incrementada la violencia institucional, en otras no tanto. La gestión de Macri, por ejemplo, fue una gestión donde se profundizó, se habilitó la desmesura en el uso de la fuerza en el espacio público, se felicitó a quien disparaba por la espalda. Entonces me parece que nos hace falta una ley que, si bien hay muchas cosas que están en el Código Penal de la Nación, me parece que hay que volverlas a poner en una ley para que los jueces no puedan mirar para otro lado al momento de fallar, ¿no? Y la ley toma muchos de los obstáculos que han tenido los familiares. Por ejemplo, define la violencia institucional, algo que es muy importante, ¿no es cierto?, porque a veces se confunde. Hay violencia en general en las instituciones, pero cuando decimos violencia institucional nos referimos a algo muy específico, que son las prácticas estructurales de violación de derechos llevadas a cabo por las policías, las fuerzas de seguridad, el servicio penitenciario. Entonces está bien definido. Aparte define también a la víctima, porque muchas veces otra persona interviene en defensa y también para la ley, para este proyecto de ley, es considerado víctima. También piensa en la reparación de esas personas. Muchas veces, muchos jóvenes de barrios populares son por ahí el sostén de familia. Y cuando ocurre un caso de, digamos, de muerte, de letalidad, esa familia queda a la deriva. Si tiene hijos, quedan a la deriva. Entonces, la ley repara, incluso propone la reparación, al margen después de que haya otras reparaciones con los actores judiciales, ¿no? O sea, pero le facilita por ahí. La otra no se daría si la da el Estado, pero por ahí la facilita. Los procesos en realidad judiciales llevan muchísimo tiempo. Otra de las cosas, por ejemplo, que propone ese proyecto de ley es acompañar a la víctima en la denuncia, porque pensemos que la violencia institucional en general impacta en personas que tienen determinadas condiciones socioeconómicas, la edad, el género, la migración irregular, la identidad sexual con la que se perciben, que encuentran muchísimas restricciones al momento de buscar protección por el Estado o el acceso a la justicia. Entonces, la ley lo que propone es acompañar a la víctima, a quien denuncia o a los familiares de la víctima, y también realizar la denuncia en asuntos internos, es decir, ante las altas autoridades de la fuerza que intervino. Raquel, es un placer. Samuel Macepa la saluda desde acá, desde Río Grande. Muchas gracias por su tiempo. Estamos honrados y muy agradecidos por su tiempo. La quiero felicitar por esta lucha que está llevando adelante como madre, como mujer, en pos de los derechos humanos. Le agradezco un montón el tiempo que nos está prestando. Le quiero invitar a que me acompañe, por favor, a Bariloche, porque ahí está mi compañera Inka von Linden, que Hola. la quiere saludar y le quiere hacer unas preguntas. Adelante, Inka. Bueno, muchas gracias. Hola, un gusto, Hola. Raquel. Un gusto escucharla hoy y también el miércoles que fui parte ahí del taller de tratamiento mediático responsable de la violencia institucional, y me parece importante, porque ahí en ese taller no solamente nos dieron herramientas a las y los periodistas, me parece importante también que las y los ciudadanos y ciudadanas darles herramientas para saber cómo darnos cuenta que estamos ante un caso de violencia institucional y qué hacemos, ¿no?, ante ese caso. Bueno, en principio, yo lo que dije fue, o sea, lo que tenemos que ver es de qué manera actúan las fuerzas policiales o las fuerzas de seguridad. Es decir, si actúan con una violencia desmesurada no corresponde. La policía no puede producir más daño que el que quiere evitar. Entonces, uno tiene que estar atento al trato, al buen trato y a las buenas prácticas, porque incluso ellos son adiestrados no para usar siempre el arma,
sino en otras técnicas menos, con menos daño, para poder reducir a las personas. Lo primero que hay que hacer es observar cuál es el proceder o la actuación en el espacio público. Ellos tienen que presentarse, en todo caso, preguntarte por qué estás ahí, ahora que estamos en pandemia y que por ahí hay restricciones en la circulación, pero no tienen por qué, es decir, nos pueden avisar que estamos por ahí con una contravención y que vamos a hacer llamados a un juzgado, por ejemplo, es decir, ellos tienen que hacer la presentación en un juzgado, pero no tienen por qué detenerte, por ejemplo. El arma es el último recurso que la policía tiene que usar. Tenemos que estar atentos, por ejemplo, a cuáles son nuestros derechos, conocerlos, y también cuáles son los límites que tiene la fuerza. La fuerza tiene protocolos, tiene leyes que le indican cómo actuar en distintas situaciones. Una de las cosas, por ejemplo, importantes es que yo puedo filmar o sacar fotos, porque eso no es un delito, ¿sí? Entonces, yo estoy habilitada, aparte es muy importante porque estoy ejerciendo el derecho a informar, pero también estoy ejerciendo el control ciudadano, ¿no es cierto?, de cómo es la actuación en el espacio público de ese agente o de esa agente. Raquel, Sí. acá Andrea nuevamente. Bueno, le agradecemos un montón este momento con nosotros acá en Nuestros Sures. Seguiremos charlando en cualquier oportunidad y bueno, felicitarla, ¿no?, por la lucha, ¿no?, cómo el dolor se puede transmutar, ¿no?, en lucha, en ayudar a otros también que están pasando por la situación de haber perdido un familiar a manos del gatillo fácil, de la violencia institucional. Así que, bueno, felicitarla, darle un abrazo grande desde cada rinconcito de la Patagonia y decirle que volveremos a charlar en este momento. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, que mañana sea un día de reflexión y un pedido para que nunca más, ni un pibe menos, nunca más el odio y nunca más el silencio. Hay que denunciar.